Pues Nintendo anunció que va a sacar un nuevo Star Fox, un remake de Star Fox 64. Y me pregunté, ¿cómo podría unirme a la ola de hambreados que están haciendo videos de Star Fox? Y llegó. Si eres nuevo y no conoces nada de Star Fox, pues estás en el lugar correcto. Presentamos Star Fox 64, guía para nuevos. Pero antes, la intro. Do a barrel roll. Do a barrel roll. Entonces, hablaremos de Star Fox 64, que es el juego en el que estará basado el nuevo Star Fox. Pero bueno, vamos a lo importante. Star Fox 64, o Lylat Wars en Europa, XD, juego de Nintendo para la Nintendo 64, publicado en 1997, el mismo año en el que salió Titanic. Es un rail shooter de combates aéreos. ¿Qué es un rail shooter? Es un juego en el que le disparas a diferentes objetos, en este caso naves enemigas, pero no tienes libertad de movimiento. El juego es el que maneja, pero te deja moverte un poco. O sea, mira, la nave sigue la ruta. Tú solo puedes más o menos moverte hacia los lados para esquivar ataques u obstáculos, pero hay ciertas secciones donde tienes libertad total. Pero en la mayoría del juego la nave es la que maneja, tú solo te mueves hacia los lados para esquivar. Y claro, también debes ayudar a tus compañeros. Ah, claro, tú no sabes de qué estoy hablando. Loaded Drop. Corneria, fourth planet of the Lylat system. The evil Andross turned this once thriving system into a wasteland of near extinction. General Pepper of the Cornerian army was successful in exiling this maniacal scientist to the barren, deserted planet Venom. 5 years later, General Pepper noticed strange activity coming from Venom. James McCloud, Pigma Dangar, and Peppy Hare of the Star Fox team were sent to investigate. Upon their arrival, Pigma betrayed the team, and James and Peppy were captured by Andross. Peppy barely escaped Venom and returned home to tell James' son, Fox, about his father's fate. A few years have passed. Andross has again invaded the Lylat system. General Pepper has turned to a new Star Fox team, headed by Fox McCloud, to save Corneria and free the Lylat system once again. Mucho lore, continuemos. De vez en cuando las naves enemigas perseguirán a nuestros compañeros y tendremos que salvarlos. De otra forma, tendrán que reparar la nave y no aparecerán en el próximo nivel. ¿Qué hacen nuestros compañeros? No mucho, nos piden ayuda. Pero pues cada uno tiene una habilidad especial. Sleepy muestra la barra de vida de los jefes. Sin Sleepy la barra de vida no aparece. Peppy nos da pistas sobre el juego y Falco de vez en cuando nos muestra nuevas rutas. Y no son difíciles de salvar, así que pues yo que tú los salvaré. Hablando de eso, los Game Overs. Este juego es un juego arcade. Tienes 3 vidas. Si las pierdes todas, Game Over. Pones tus iniciales y de nuevo desde el inicio. Eso sí, el juego es corto, como 1 hora más o menos, y es recontra rejugable. Eso porque, aparte de las medallas que puedes obtener en cada nivel, acabando con cierta cantidad de enemigos y sin dejar morir a ningún compañero, están las rutas. Puedes escoger por qué ruta ir entre los diferentes planetas.
cada planeta o estrella es un nivel. En total existen 25 rutas diferentes por las que podrías ir, además de las diferentes rutas que tiene cada uno de los niveles. Un nivel puede tener 2 finales. Ah, y por cierto, cuando te acabas el juego, no se guarda partida. O sea, acabas el juego, pones tus iniciales y pues jugártelo otra vez. Puedes cambiar la cámara desde detrás del Airwing o desde adentro. Y también tiene voces, que en 1997 los juegos no solían tener voces, así que es bastante impresionante. Y también hay otros personajes que aparecen en diferentes niveles. Y sí, tiene diferentes finales. Sí, también puedes usar un tanque, un submarino e ir a pie. Pues bueno, a pie solo en el modo versus. El juego tiene un modo versus en el que puedes jugar contra tus amigos. Y si obtienes una medalla en un nivel, de cuyo nombre no quiero acordarme, puedes desbloquear ir a pie. Hay bombas y hay mejoras para el láser. En resumen, juegazo, juégatelo sí o sí. Suscríbete. Bye.